Hola a todos, ¿cómo andan? Fran Castro de Mercados Trading. Hoy les traigo un nuevo video donde vamos a hablar sobre Transener. Este va a ser un video pura y exclusivamente técnico. Hablaremos sobre los triángulos. Los triángulos son figuras que habitualmente son tomadas como figuras de continuación de tendencia, de consolidación también podrían llamarle, en donde la característica es que viene una tendencia previa, como llamémosle un movimiento ascendente, hace una figura de triángulo y luego sigue su movimiento anterior. Esto es clásico, al menos en la pauta ascendente de un triángulo aquí dentro, ¿no? Simétrico o ascendente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el ascendente tiene el nivel de máximos a un mismo nivel y mínimos crecientes. En cambio, el simétrico tiene máximos decrecientes y mínimos crecientes. También existe otro que es el triángulo descendente, que este aparece en la mitad de una tendencia bajista. La particularidad del triángulo descendente es que los mínimos se encuentran a un mismo nivel. Por ejemplo, así sería una figura de triángulo descendente. Por ejemplo, así sería una figura de triángulo ascendente y así sería una figura de triángulo simétrico. Como les dije, esta pauta es por excelencia de continuación y estas dos podemos encontrar o de continuación o de cambio. Van a aparecer de continuación en el medio de la tendencia. Esta va a aparecer en el medio de una tendencia bajista, esta en el medio de una tendencia alcista. Y de cambio van a aparecer esta, la de triángulo ascendente, al final de una tendencia bajista y esta al final de una tendencia alcista. Bien, lo que tenemos aquí en Transener es una clásica figura de triángulo simétrico. Fíjense, encontramos máximo, 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 mínimo, 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 máximos decrecientes, mínimos crecientes. Bien, existen también algunas reglas que se pueden tener en cuenta. Una de ellas es un quiebre dentro de un espacio temporal. Bien, habitualmente tienen que tratar de evitar tener en cuenta este patrón si el quiebre se produce muy próximo al vértice. Otros consideran de que el volumen dentro de un patrón de triángulo simétrico debe ser decreciente. Esto aquí tiene una pequeña excepción. Recuerden que hay analistas como por ejemplo Stan Weinstein que considera que el volumen en la conformación de la figura no es lo más importante. Lo más importante es el volumen en la ruptura de la figura. Yo personalmente adhiero a esa postura. Por lo tanto, ¿cómo se opera una figura de triángulo simétrico? Muy sencillo, muy sencillo. Aquí hay distintas formas de operarlo y es en base obviamente al precio que quiera pagar uno. Por ejemplo, si pensamos que veníamos de una pauta ascendente, se genera lo que es la figura de triángulo. Podemos pensar que bueno, es una figura de continuación de tendencia, por lo tanto, muy probablemente esto quiebra al alza. ¿Okay? Aquí lo que podrían hacer muchos es decir, bueno, como sé que va a quebrar al alza, tomo posiciones ahora en 26,15. Total, yo sé que va a quebrar al alza. Y me evito pagar, por ejemplo, por encima de los 30 pesos. Me ahorro, vamos a hablar de número redondo, 4 pesos. Bien, otra forma es pagar con el quiebre de la figura. Yo, por mi experiencia, les digo que es mucho más seguro pagar con quiebre de figura que con anterioridad al quiebre de la misma. ¿Por qué? Porque estas figuras siempre se encuentran en una etapa previa que se llama etapa de configuración. En la etapa de configuración, las figuras técnicas pueden no terminar confirmándose. Es decir, puede que nunca haya existido una figura de, por ejemplo, hombro cabeza hombro, de doble techo, de triángulo, etc. Por eso es mucho más seguro terminar pagando por encima del quiebre. Fíjense además un dato que les va a sonar interesante.
¿Por qué es importante siempre pagar por encima de los quiebres y no anticipándose al mismo? Porque uno puede haber diseñado su trade en base a la figura triangular, me anticipo, compro hoy, y esto siga este movimiento. Lo cual ya nos invalide por estar en cierto marco temporal próximos al vértice. Entonces nuestra relación riesgo-beneficio se va a modificar, obviamente si se modifica la relación riesgo-beneficio se termina modificando nuestro stop, nuestro take, etcétera, porque ni siquiera el mismo objetivo tenemos del patrón. Por lo tanto, siempre es importante esperar al quiebre, porque de hecho, si esperamos al quiebre, podría ocurrir, esto lo vamos a correr un ratito, algo de la siguiente manera. Supongamos que esto sigue, ya en este punto nos anuló la figura, pero claro, nos anuló una figura, pero no nos anuló una línea de tendencia bajista, con lo cual nuestra posibilidad o unificación, fíjense, del punto de entrada del trade sigue siendo el mismo, el quiebre de la directriz bajista, o el quiebre de la línea de tendencia bajista, o el quiebre de la línea que une máximos decrecientes que confirma el punto de ingreso del triángulo. Por eso es mucho más seguro comprar con el quiebre del patrón y no anticiparse. Además, no podemos descartar que los precios quiebren a la baja la directriz, porque de hecho esto no deja de ser una línea de tendencia alcista. Bien, lo que sucede es que en los patrones triangulares no hay una tendencia predeterminada, porque no tenemos una sucesión de mínimos y máximos crecientes o una sucesión de mínimos y máximos decrecientes. Tenemos, fíjense, mínimos ascendentes, máximos decrecientes. Por lo tanto, suponiendo que la figura se quiebre en la brevedad, porque ya no puede seguir demorando, les diría que como máximo hasta fin de este mes tiene tiempo para quebrar la figura antes de anularse. En el caso que lo haga, se toma un objetivo de esta siguiente manera: se cierra el patrón triangular uniendo el punto de máximo, que es el punto de comienzo en este caso de la figura, con la directriz alcista. Y se lo establece obviamente según un punto determinado de quiebre. Aquí estamos especulando que puede quebrar por aquí o como máximo por aquí. Pero si obviamente quebrase en este punto, la pondríamos allí. Esto nos da un objetivo de 50 pesos. ¿El stop loss dónde iría? Dentro de la figura. ¿Por qué? Porque estamos tradeando la figura. Entonces se compraría con el quiebre de los 30, un stop loss debajo de los 30, con un objetivo en 50 pesos. En el caso de que esta figura quebrase a la baja, porque puede ocurrir, el objetivo que vamos a tomar siempre es el primer soporte, los 22 pesos. Si pierde el soporte, iremos ya directamente a buscar la zona de los 15,30. Así que bueno amigos, quería compartirles esto en Transener, espero que les haya resultado útil. Cualquier duda o sugerencia pueden comentarlo. Saludos.